Buenos días, bienvenidos de nuevo. En esta mañana nos reunimos de nuevo como lo hacemos cada día con la intención de seguir conociendo a Dios, de escuchar su voz. Para que nuestros oídos se abran, vamos a pedirle a Él que sea haciendo un milagro en nuestras vidas. Vamos a decirle: Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos para que nuestros oídos se abran, nuestros ojos espirituales te vean, Señor, que podamos percibir tu presencia en esta mañana, que sea tu Espíritu Santo guiándonos, que seas tú, Señor, dándote a conocer, manifestando tu voluntad a cada uno de nosotros. Danos un corazón para atesorar las palabras que tú dejaste escritas para tus hijos. Gracias por esta oportunidad y gracias por cada persona que se une a este espacio. Gracias por cada persona que escucha de ti y se vuelve multiplicadora de un mensaje de vida, del mensaje de la palabra de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias por disponerse en esta mañana. Usted se levantó muy temprano, aunque estamos en un tiempo de cuarentena, un tiempo de aislamiento, un tiempo en donde muchos dirán: bueno, voy a dormir, voy a aprovechar para dormir todo lo que no he dormido de aquí para atrás. Ustedes decidieron levantarse temprano en esta mañana, en este día, para unirse en el Espíritu conmigo y con las personas que compartimos este mensaje, con las personas que escuchan este mensaje también. Es importante escuchar y en la mañana, en este tiempo, en este contexto, es más fácil escuchar a Dios. Así que escogieron una muy buena hora, y si madrugaron y si están desde mucho antes, mucho mejor. De madrugada yo lo buscaré y su voz se oirá con mayor claridad. Así que esta mañana vamos a hablar justamente de eso, de la importancia de escuchar la voz de Dios. Siempre nos dirigimos a las Escrituras porque pues ellas son la guía, ellas hablan, ellas expresan las palabras de Dios y nos permiten estar conectados con su voluntad. Vamos a Mateo 13 y vamos a escuchar una parábola que es bien conocida por la mayoría, y es la parábola del sembrador. Jesús habla a través de parábolas. Jesús hablaba a sus discípulos y a aquellos que le escuchaban, aquellos que se aglomeraban alrededor suyo, les hablaba a través de parábolas, pero pienso que tenía un mensaje muy directo en ello, y es: las situaciones cotidianas son las que nos enseñan. A través de las situaciones cotidianas podemos, si nos disponemos, escuchar la voz de Dios. Jesús utiliza diferentes figuras, la moneda que se pierde, en este caso la parábola del sembrador, la parábola de la cizaña, y es que Él utiliza elementos naturales, elementos que están a la vista de todo el mundo. Y esto nos dice que la sabiduría de Dios está disponible para todo el que tenga ojos para verlo y oídos para oír. Pero escuchémoslo de la boca de Jesucristo. Él dice: salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Dice que se le juntó a él mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. No había mucha gente con deseos de escuchar lo que él decía. Así que como era tan numeroso el grupo, él tuvo que subirse en una barca y apartarse un poco de la playa. Aquí vemos, dice que les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Utiliza un lenguaje que todos puedan reconocer. Todos conocían la labor del sembrador, así que dice: he aquí salió el sembrador para sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y las comieron. También dice allí:
parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de la tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta parte tal vez es la que llama más la atención aún que el resto. Cada palabra que Jesús dice tiene un gran valor, tiene un gran sentido. Él termina esta enseñanza diciendo: el que tenga oídos para oír, oiga. Vamos a ver qué nos quería decir él con esto. Vamos a retomar de nuevo esta parábola. Dice que mientras él sembraba, aquel sembrador, parte de la semilla cayó junto al camino. Ahí, junto al camino. ¿Pero qué pasa junto al camino? Las aves las ven con facilidad y se las comen. Él también da la explicación. Luego él llama aparte a sus discípulos y a ellos les explica las parábolas. Al mundo Dios habla a través de la naturaleza, a través de todo lo que existe, aún a través de sistemas humanos. Dios utiliza la imagen de un juez, por ejemplo, para graficarnos acerca de la justicia de Dios. Así que Él utiliza elementos naturales, aún elementos del sistema, para mostrarnos la realidad espiritual, las verdades de Dios. Y por eso dice allí, cuando alguno, entonces, perdónenme, ahora Él se acerca a sus discípulos, o más bien sus discípulos permanecen con Él. La multitud se va, ellos escuchan y se van. Pero sus discípulos están con Él, ellos no se apartan de Él y Él les explica. Él dice: a ellos les hablo en parábolas, pero a ustedes les hablaré directamente. Así que todos tenemos la misma oportunidad de escuchar a Dios. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hace diferencia allí? Es ¿qué hacemos con lo que escuchamos? ¿Qué sucede con esas palabras que recibimos de Dios? ¿A dónde van a parar? ¿A dónde van a dar? ¿A dónde va a ir esta enseñanza? Quizás algunos de los que escuchen, quizás la tierra que hay en su corazón puede ser tierra fértil, o puede haber espinos, o puede haber pedregales, pero es importante que reconozcamos qué tipo de tierra somos para que esa tierra pueda ser tratada. Todo tipo de tierra puede ser tratado de modo que pase de la infertilidad a tierra fértil. Y Él los llama aparte y les explica con claridad. Y esas explicaciones que Dios da con claridad son para aquellos que han dispuesto sus oídos para escuchar. Son para aquellos que se acercan a Él y le dicen: Señor, no entiendo. Señor, explícame. Señor, cuéntame. Señor, afina mi oído. Señor, yo quiero conocer tu voluntad. Yo tengo oídos para oír tu voluntad. O no tengo oídos, ayúdame. Dame oídos para escuchar tu verdad, para escuchar tu voluntad y para ser no solamente oidor, sino también hacedor de tu voluntad. Dice allí, Él empieza a explicarles, dice: mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Allí muchos de ellos dirían: bueno, ¿y ahí qué significa aquello? Así que Él les explica a sus discípulos directamente. Dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Está ahí junto al camino. Y cualquiera pasa por el camino y le quita lo que el sembrador había colocado allí. Así que, ¿qué hacer? ¿Y qué puedo hacer yo si no entiendo la palabra? Si puedo hacer algo, yo puedo acercarme a Dios y decirle: Señor, explícame, no lo comprendo. O puedo sencillamente decir: no, yo no entiendo esto, cierro el libro y me voy. Esto es muy difícil, esto no lo entiende todo el mundo. Esto no es para mí, esto es para personas especiales, entendidas, ilustradas, que tengan muchos estudios, y se aparta. No es la actitud. La actitud es: Señor, no comprendo,
explícame, enséñame, yo quiero aprender. Luego continúa diciendo que parte de la semilla cayó en pedregales. Allí no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad. No había profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Luego, les repito, él toma parte de sus discípulos y les está explicando cada una de estas imágenes que él está utilizando y dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. No, qué tremenda palabra, hermoso, no, a mí me tocó esa palabra. Y sale, dice que no tiene raíz en sí misma, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Empiezan a criticarle, empiezan a cuestionarle, la familia deja de tratarle con el mismo afecto, con el mismo cariño, y la persona dice, no, yo mejor sigo mi vida normal como la llevaba. En el momento estaba emocionado y a lo largo de este camino hemos sido testigos de que esto es real, es real. Vemos jóvenes o cualquier persona, a veces llegan emocionadísimos, dicen, no, qué tremendo, yo quiero seguir a Dios, yo quiero entregarle mi vida a Jesús, y lo ves con una fuerza, una actitud tan positiva por un mes, 2 meses, y de pronto vino una aflicción y la persona sencillamente no regresa a los caminos de Dios, se aparta de los caminos de Dios porque era de corta duración, era pedregales, no había realmente tierra fértil. Así que vamos identificando qué tipo de tierra somos, qué tipo de tierra es nuestro corazón con respecto a la palabra de Dios. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Esta es el otro tipo de tierra del cual Jesús les habló. Dice, y parte, miren, la palabra fue para todos, pero cada uno según el tipo de tierra que era, asimismo recibió o no recibió, dio fruto o no dio fruto. Estos que cayeron entre espinos, dice que los espinos crecieron y ahogaron la semilla. Y la explicación que Él les da a ellos es, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, Él la escucha con atención, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, este escucha la palabra, pero está afanado, tiene muchas cosas. Es más, necesito que esta enseñanza, que esta conferencia termine pronto. Tengo muchos negocios que hacer. Yo ahora no tengo tiempo para vivirlo. Sí, me pareció interesante, muy bonita la palabra, pero bueno, lo mío es hacer dinero. Este está centrado puntualmente en el engaño de las riquezas y el afán del mundo. A toda hora resolviendo aquí, resolviendo allí, pero no está enfocado, no está recibiendo la verdad de Dios y no va a producir ningún fruto. Así que se hace infructuosa. Es el afán de las riquezas, el afán de resolver lo que Dios ya tiene resuelto. Él dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y que todas las demás cosas nos serán dadas por añadidura. Así que si estamos concentrados, puestos nuestros ojos en Él, atentos nuestros oídos a su palabra, pues no estaremos afanados por las riquezas, no tendremos los afanes del mundo, no estaremos preocupados, sabremos que Dios ya lo tiene resuelto. No dejamos de ser diligentes, seguimos siendo diligentes en lo que nos compete, pero no perdemos la semilla que Dios ha sembrado. Recuerden que esta semilla cayó entre espinos, y los espinos, esos afanes del mundo, el pensar en riquezas, el pensar en cómo atesoro, cómo me aseguro el futuro, hace que yo pierda de vista lo que de verdad tiene valor, lo que de verdad va a asegurar mi futuro. Mi futuro no solo el temporal,
sobre todo el eterno. Y el temporal va a ser una añadidura. Dios ya se encargó de eso. Él dijo, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad. Allí hubo otra parte de la semilla que cayó, dice en el versículo 8, dice, pero una parte cayó en buena tierra y dio fruto. Cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Dio bastante fruto. Cuando Dios siembra, cuando el sembrador siembra la semilla, Él espera que esa semilla dé mucho fruto, si no, no valdría la pena. Si tú estás recibiendo la palabra de Dios, Dios espera que esa semilla que estás sembrando dé fruto. ¿Y cuál es esa buena tierra que sí da buen fruto? Dice, la explicación que Él les da a sus discípulos es la siguiente. Él dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 60, a 100, a 60 y a 30 por uno. Este escucha la palabra, riega esa palabra, la medita, la considera de qué manera esa palabra afecta a su vida, porque todo lo que escuchamos de Dios afecta o afectará en su momento nuestra vida. Él sabe que lo que Él dejó escrito en un momento de nuestras vidas va a ser crucial, va a ser de vida o muerte. Es de vida o muerte que escuchemos a Dios. Y por eso Él termina este pasaje diciendo, el que tenga oídos para oír, oiga. Y el que no tenga oídos para oír, sencillamente cada vez será más sordo, cada vez entenderá menos y cada vez estará menos interesado en los asuntos del reino, en los asuntos de Dios. Dios da una promesa a su pueblo. En Deuteronomio 28 leemos lo siguiente. Él da esta promesa basada en el hecho de que sus hijos le habrían de escuchar y atender a sus palabras. Dice, acontecerá, y escúchenlo bien, que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Dios. Y es que aquí dice, si oyeres la voz de Dios. Cuando Dios habla y dice, si oyeres la voz de Dios, nos está diciendo, es que Dios te habla. Dios habla, Dios usa muchas maneras para hablarte. Pero siempre el Espíritu Santo es el que te va a guiar al conocimiento de la voluntad de Dios. Si tú oyes con atención y pones por obra lo que escuchas de Dios, entonces todas las bendiciones que están escritas en este libro vendrán sobre ti. Se irán las angustias, los temores y conocerán lo que es verdaderamente la felicidad. Mire cómo lo expresa Jesús mismo en Lucas 11:28. Dice, y Él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Dice, dichosos, felices los que oyen la palabra de Dios y la guardan. El mundo siempre está en búsqueda de la felicidad. Esa es la máxima búsqueda del ser humano. Todo el mundo está procurando la felicidad. Hay libros acerca de esto. ¿Y quién no quiere ser feliz? ¿Quién no quiere ser feliz? Yo recuerdo algún momento que mi hijo tuvo que tomar una decisión en algún asunto en particular. Y era claro que Dios le había mostrado a él cuál era su voluntad respecto a ese asunto. Y él tenía que decidir entre estar contento con lo que él quería hacer o atender a la voluntad de Dios. Ciertamente en ese momento la voluntad de Dios era contraria al deseo del corazón de él. El deseo del corazón de él era irse en cierta dirección, pero él dijo, no, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Y entiendo que la voluntad de Dios es todo lo contrario a lo que yo quiero hacer. Estaba muy joven, tendría unos 15 años tal vez, y me dice, cuando vamos en el carro, después de que él tomó su decisión, fue independiente, fue algo muy entre él y Dios. Él me dice, papá, tengo tanta alegría, tengo tanto gozo. Ay, es tan bueno hacer la voluntad de Dios.
y es real. Lo otro iba a traer un placer temporal, iba a traer una alegría pasajera. Pero el gozo que él experimentó al estar haciendo la voluntad de Dios no se compara con un placer de unos pocos minutos o de un corto tiempo. Nada dice antes, bienaventurados, dichosos, felices los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y ese la guardan significa que la van a poner por obra. Así que si tú vas a escuchar la voz de Dios y vas con un corazón dispuesto y tienes oídos para oír y vas a poner por obra lo que escuchas de parte de Dios, entonces vas a conocer lo que significa la felicidad. Hace 13 años ya empezamos un caminar con Dios en donde su palabra me fascinó desde el primer día, en donde su voluntad impactó mi corazón desde el primer día. Y aunque muchas de las cosas que yo escuchaba allí iban contra mis deseos, contra mis anhelos, para mí era más importante hacer la voluntad de Dios. Y te conocí, descubrí la verdadera felicidad. Y hace 13 años que yo vivo una vida feliz, no una vida con picos, arriba, abajo, no, es una vida de una felicidad continua. Puede haber situaciones temporales que quieran robarnos esa felicidad, pero el común, la mayor parte de mi tiempo yo soy feliz. Y cuando hay algo que me quiere robar esa felicidad, no es difícil para mí reconocerlo, porque mi estado normal se ha vuelto ser feliz. Pero cuando el estado normal de la persona es estar angustiado, afanado, turbado por las cosas del mundo, ansioso por acumular riquezas, ese se convierte en su estado natural y no detecta que está fuera de diseño. El diseño de Dios para sus hijos es que nos gocemos, nos regocijemos. Regocijaos, decía Pablo, regocijaos, gozaos en el Señor. Y nada más deleitoso y nada trae más gozo y alegría al corazón del ser humano que caminar en la voluntad de Dios. Aunque hay cosas que Él nos dice que hagamos que seguramente vamos a decir, no, esto es muy difícil, pero atrévete a hacerlo. No seas solamente un oidor. Si tú te atreves a seguir los pasos que Él te dice, son pasos que te van a llevar a la felicidad. La felicidad no es el propósito en sí del hombre. La felicidad es una consecuencia. Porque el mundo te vende como que el objetivo del ser humano es ser feliz. Pero el hombre no va a ser feliz si lo que persigue es la felicidad. Pero si lo que persigue es conocer y hacer la voluntad de Dios, la felicidad vendrá como consecuencia. Eso se los puedo garantizar. Santiago 1:22 dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Si Dios no estuviera dispuesto a hablarnos, si su voz no fuera real, Él mismo no hubiese dicho, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué tipo de tierra es tu corazón? Habla con el labrador de la tierra, habla con el sembrador. Él sabe cómo remover las piedras si eres un terreno pedregoso. Él sabe cómo ubicarte en el lugar correcto, cómo ubicar esa semilla en el lugar correcto si es que tú eres esa tierra que está junto al camino. Y si estás rodeado de espinos, de afanes, del anhelo por riquezas, habla con Dios, acércate a Él y en la medida en que lo conoces, descubres la verdadera riqueza. Y cuando Él sea tu verdadera riqueza, entonces tu corazón saltará de gozo y de alegría. Porque más bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Conozco muchos ricos amargados y conozco muchas personas escasas de recursos muy felices, que no reniegan, que todo el tiempo están alegres, se están deleitando en hacer y guardar la palabra de Dios. Y el premio y la corona que ellos reciben es el gozo, es la alegría, es la felicidad de saber que Dios está allí, en ese lugar humilde,
ahí están compartiendo con Dios. Y lo que comen no serán manjares, pero saben a gloria cuando tú lo haces delante de Dios, cuando lo compartes en Jesús. Así que cualquiera que me oye estas palabras, dijo Jesús, le compararé a un hombre prudente. Aquel que me oye estas palabras y las pone por obra. No es suficiente con escuchar, no es suficiente con leer la Biblia, si no hacemos lo que Dios nos dice. Él dice que el que lo hace, el que oye y hace sus palabras, Él le compara con un hombre prudente que edificó su casa sobre una roca. Dice que descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y la casa no cayó. ¿Por qué? Porque estaba edificada, estaba fundada sobre la roca de la cual no se va a mover. Pero el que me escucha estas palabras y no las pone por obra, le compararé al hombre necio que edificó su casa sobre la arena, sobre territorio movedizo. Porque descendió las lluvias, vinieron los ríos, soplaron fuertes vientos y golpearon contra aquella casa y la casa no permaneció, porque no estaba fundada sobre la roca. Dice que fue grande la ruina de aquella casa. Dios nos está invitando a oír. El que tenga oídos para oír, que oiga, dijo el Señor. Así que vamos a darle gracias y vamos a orar, vamos a pedirle que nos dé oídos para escuchar su consejo, que siempre es bueno. Nada más feliz que caminar en la voluntad de Dios. Es un lugar seguro, es un lugar, no son arenas movedizas. La voluntad de Dios es roca firme. La voluntad de Dios es que tú seas feliz, que disfrutes de la plenitud que Él te ofrece. Pero para poderlo alcanzar es necesario escuchar y hacer su voluntad. Así que vamos a ponernos en una actitud de reverencia delante de Dios y vamos a decirle: Señor, gracias te doy, dame oídos para oír. Yo quiero tener oídos para oír y un corazón para atesorar tu palabra. Dame pies para correr a hacer tu voluntad, manos para hacer la obra que está en tu corazón que yo haga. Te doy gracias en este día por ese llamado que tú me haces. Te doy gracias porque juntamente con la palabra tú me das el poder para vivirla. Juntamente con la palabra que tú me has dado hoy, tú me das la gracia de experimentarla y de gozarme en ella. Por eso te doy gracias y te presento mi vida. Y ayúdame, Señor, a ser no solamente oidor, sino también hacedor de tu voluntad. Gracias, Señor, por la felicidad que produce el caminar en esa hermosa voluntad tuya. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y yo digo, Padre, gracias por bendecir a cada persona que está allí escuchando. Y el que tiene oídos para oír, hoy se han destapado sus oídos, hoy se han abierto sus oídos y aún sus ojos para ver la gloria de Dios. Y aquel que cree la palabra de Dios, ciertamente verá la gloria de Dios. Te doy gracias por ello, te doy gracias, Señor, por respaldar las palabras que hoy has puesto en mi boca. Tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Familia, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Adriana, Ruti, muchos saludos. Prima allá en los Estados Unidos, un abrazo, que el Señor te bendiga. Qué rico que nos estés acompañando por este medio. Un abrazo para todos los que se unieron a este espacio.